La ciencia considera y tiene como fundamento las observaciones experimentales. Estas observaciones se organizan por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos conocimientos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a observaciones pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la antigua Grecia, inicialmente en filósofos como Parménides o Platón. El empirismo y el logicismo son las dos principales fuentes de los orígenes de la filosofía analítica. Uno de los primeros movimientos fuertes dentro de esta corriente fue el positivismo lógico o empirismo lógico. Dentro de ella también tiene un lugar especial el estudio de la lógica y los lenguajes. Se suele considerar que la filosofía de la ciencia alcanza su edad adulta en los años 1920 con la aparición del Círculo de Viena. La búsqueda de explicaciones es función de la metafísica, disciplina que, según el criterio de verificabilidad del positivismo, sería carente de significado. De acuerdo con estas ideas, los integrantes del círculo defendieron un criterio verificacionista de significado que agrupaba los enunciados en dos clases. Enunciados con sentido, que son afirmaciones que pueden comprobarse empíricamente si son verdaderas o falsas. Enunciados sin sentido, que son enunciados mal construidos cuya verdad o falsedad no puede comprobarse empíricamente. Basándose en este criterio, el círculo fue fuertemente antimetafísico y antiteológico. Aunque Karl Popper, de 1902 a 1994, tuvo en sus comienzos mucha relación con los integrantes del Círculo de Viena, desde su primera obra La lógica de la investigación científica, 1934, ya se mostró muy crítico con este. Sin embargo, este trabajo tuvo muy poca difusión durante años, y no fue hasta principios de la década de los 60 cuando Popper comenzó a ser conocido y valorado. A diferencia del Círculo de Viena, para Popper la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si esta es falsa. Por eso no sirve la inducción, porque por mucho que se experimente nunca se podrá examinar todos los casos posibles, y basta con un solo contraejemplo para echar por tierra una teoría. Así pues, frente a la postura verificacionista preponderante hasta ese momento en filosofía de la ciencia, Popper propone el falsacionismo. Popper comenzó describiendo la ciencia, pero en su evolución filosófica acabó siendo prescriptivo, aunque sin llegar al rigor normativo del círculo, recomendando a la ciencia el método hipotético deductivo. Es decir, la ciencia no elabora enunciados ciertos a partir de datos, sino que propone hipótesis, que aunque se basen en la experiencia suelen ir más allá de esta y predecir experiencias nuevas, que luego somete al filtro experimental para detectar los errores. A partir de la obra de Thomas Kuhn, de 1922 a 1996, la estructura de las revoluciones científicas hubo un cambio en la perspectiva y se empezaron a tener en cuenta los aspectos históricos, sociológicos y culturales de la ciencia. Las teorías dominantes bajo las que trabajan los científicos conforman lo que Kuhn llama paradigma. La ciencia normal es el estado habitual de la ciencia en el que el científico, si el número o la importancia de problemas no resueltos dentro de un paradigma muy grande, puede sobrevenir una crisis y cuestionarse la validez del paradigma. Entonces la ciencia pasa al estado de ciencia extraordinaria o ciencia revolucionaria en el que los científicos ensayan teorías nuevas. Si se acepta un nuevo paradigma que sustituya al antiguo, se ha producido una revolución científica. Así se entra en un periodo nuevo de ciencia normal en el que se intenta conocer todo el alcance del nuevo paradigma. Lakatos, de 1922 a 1974, intentó adaptar el sistema de Popper a la nueva situación creada por Kuhn. Su intención era realizar una reconstrucción racional de la historia de la ciencia, mostrando que ésta progresaba de modo racional. La historia de la ciencia muestra que ésta no avanza solo falsando teorías con hechos, hay que tener en cuenta la competencia entre teorías y la confirmación de teorías.
Por ello sustituye el falsacionismo ingenuo de Popper por un falsacionismo sofisticado. Para hablar de una filosofía de la ciencia no basta con tener una visión panorámica de lo que es filosofía y de lo que es ciencia. Tampoco es suficiente el seguimiento histórico de las opiniones y conceptos emitidos por los pensadores del pasado. Es necesario ubicarse en el pensamiento actual de los científicos más avanzados y respetar sus conceptos sobre lo que ellos consideran como ciencia, y es necesario entender que el dominio de la filosofía son los conceptos universales y abstractos que nunca pueden llegar a ser objeto de la ciencia. La desvalorada filosofía es la herramienta que nos permite comprender el conocimiento, desde la lógica que se aplica en cada circunstancia de vida hasta la epistemología. Debemos recordar que la ciencia puede tener errores, por tanto no debemos intentar mejorar nuestras teorías ya que ésta puede estar equivocada, el desacuerdo nos llevará a la verdad. Comillas, la ciencia es un descubrimiento de las leyes que conectan las causas con los resultados, un gran conocimiento de la naturaleza, del universo y de nosotros mismos. Comillas, Jorge Ángel Líbraga.